Con esto les doy la palabra a nuestros invitados. Empezamos con Lorena. Lorena Vega, jefe de información de Radio Nacional de Colombia, acaba de ser galardonada con el premio de periodismo del CPB, un premio de periodistas para periodistas, con su equipo de trabajo. Ella dirá ahorita cuál era su equipo, son varios y no queremos cometer injusticias. Hicieron un trabajo muy bello que creo que muchos de nosotros hemos escuchado, hablando sobre esas historias que nos invitan a construir un nuevo país después del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Lorena, una vez más, bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes. Me sorprende ver este auditorio tan lleno, gente en el piso. Espero no decepcionarlos con esta charla. Decía Juan Carlos, este fue un trabajo que hicimos con todo un equipo de investigación que conformamos en la radio pública, del que hicieron parte, hay que darles mérito, Deisa Rayo, Vanessa Vallejo, Juan Carlos Lazo, Carolina Bustamante y también y quien les habla. Yo estuve dirigiendo este equipo de investigación. No es un equipo de investigación que hayamos contratado exclusivamente para este proyecto, son los reporteros que el día a día están cubriendo la fuente judicial, orden público, y ahí fue el reto, y lo que quisimos proponer en esta ocasión era contar y incursionar en un formato que nosotros hemos querido denominar las series documentales, es decir, piezas que se entregan todos los días, piezas de largo aliento. Le estaba contando a Juan Carlos que cada uno de estos 11 capítulos que construimos tiene 16 minutos de duración. Esto para muchos editores, para muchos directores de noticias es escandaloso, porque yo no conozco un periodista normalmente en un medio de comunicación que en su programa de la mañana en Caracol, Blue o RCN le dejen hacer una crónica de 5 minutos. 5 minutos ya es una cosa exagerada, y ustedes preguntarán cómo lograron que les dejaran hacer 11 historias, cada una de 16 minutos. Pues ahí está el reto. Nosotros obviamente somos privilegiados, la radio pública está pensada para proponer, para experimentar, pero el llamado sobre todo es porque yo creo que si todos sabemos proponer las historias, si sabemos contar y sabemos llegarle a ese jefe, podemos convencerlos de que es posible contar historias entretenidas, que eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Las crónicas, los reportajes, los documentales no deben ser pensados como algo aburrido, porque lo que piensan los jefes es: una historia de 5 minutos es aburridísima, eso es pesado, eso, ¿quién los va a escuchar? Me van a cambiar el dial. Pero si hacen entrevistas que duran 1 hora. Entonces, ¿qué prefiere uno? ¿Escuchar una entrevista de 15 minutos con diversidad de fuentes, con sonidos, atmósfera, investigado, o una entrevista de 1 hora? Ese es a veces el reto que tenemos que asumir, y pues que nosotros como radio pública estamos intentando proponer. Se vienen más proyectos, y sobre todo porque estamos en un momento coyuntural del país, estamos en un momento histórico donde como periodistas siento que tenemos la obligación, y desde la radio pública somos conscientes de eso, de no dejar que este momento histórico por el que atraviesa el país, la entrega de armas, la desmovilización de un grupo guerrillero, el cambio del país pase desapercibido, porque está pasando desapercibido, la gente no le está importando lo que está pasando en el país, y como periodistas tenemos que contar lo que está pasando y innovando con nuevos formatos, con nuevas formas de hacer periodismo, Juan Carlos. Después de la guerra, memorias de un país que le apuesta a la paz. Por supuesto que siempre nos hemos sentido estigmatizados. Mapiripán es más. Mapiripán no solamente se puede quedar en el tiempo con eso, no puede ser que uno ingrese hoy en día a una página de internet, busque Mapiripán y lo primero que le aparece es Masacre Mapiripán. La radio es la televisión de los ciegos, es la televisión de los no videntes. ¿Por qué? Porque la idea es que uno pueda construir imágenes con palabras, de eso se trata la radio, eso es la magia de la radio. En la época del entretenimiento, en la década de los 70, cuando estaba Calimán y cuando se hacía radioteatro, lo que esas series hacían era crear imágenes con palabras, era la televisión de los pobres, hasta que llegó la televisión y acabó con las radionovelas. Antes se decía, se construyen imágenes con palabras, pero ahora, necesariamente, en la nueva lógica de la radio,
hay que hacer imágenes. Ahora salimos por streaming, ahora salimos por Facebook Live, ahora tenemos que, como decía Lorena, hacer documentales, se hace televisión en la radio. Ya llegó nuestra invitada especial hoy para nuestro Facebook Live, así que imagino que esto va a estar hoy a reventar. Daniela, bienvenida a la W. Muchas gracias, es un placer estar aquí a tu lado. ¿De dónde es Daniela? De Itagüí, de Medellín. Ah, es paisa. Sí, súper No se paisa. le nota mucho. No, qué maravilla. Me imagino la felicidad ayer como le fue de bien a James. Sí, gracias a Dios, imagínate, un partido súper importante. Digo que uno puede contar una historia de larga duración y de manera entretenida y sobre todo teniendo claro que los protagonistas de las historias son esas personas a las que entrevistamos, que nos brindan su confianza, porque que ellos estén dispuestos a contarle a uno todas estas cosas tan terribles es un peso y es una responsabilidad muy grande. Y hay que dejarlos hablar a ellos. Nosotros estamos ahí para darle forma a las historias, pero nosotros no somos los protagonistas. Y eso es muy importante que los tengamos claro, y es lo que yo le digo a mis chicos allá en Radio Nacional: nosotros no somos los protagonistas. Pero contar la historia no es bajarse del helicóptero con una grabadora e intentar decirle: abra su corazón para contarme cómo ha sido la violencia durante los últimos años. Se necesita un ejercicio previo de concertación, como cuando usted de la manera más sencilla acuerda con alguien entrevistarlo. Lo primero que uno tiene que saber es cómo se llama el personaje con el que va a conversar. Si le dices mal el nombre, ya empezamos mal, ya hay un problema grave. Y después, ¿quién es ese personaje? Y establecer, obviamente, una conversación previa sin el rigor, digamos, de la grabadora. Esa gente que vio fusiles durante mucho tiempo seguramente pueden pensar que la grabadora puede ser un arma letal también y poderosa, dependiendo de lo que pudieran decir. Y obviamente también, ahora dice Lorena, pudimos contar estas historias, pero para hacerlo yo creo que hay que ir como en la dirección de lo que proponía Kapuscinski, o sea, es salirse de la manada. Hacer investigación, contar historias, necesita que uno esté por fuera del redil. Cuando se cubre, por ejemplo, la información de la Casa de Nariño, en el lenguaje de los reporteros, el lugar donde los ponen mientras el presidente habla se llama el gallinero. Están ahí en el corral, literalmente. Y obviamente, incluso hay concertaciones entre ellos. Dejemos esto para mañana, pero la madre para el que lo saque hoy, ¿no? Todos callados, mañana todos sacamos esto. O sea, hay concertaciones entre los reporteros. Cuando hay ese tipo de concertaciones y cuando se está en manada, es difícil contar una historia. Hay que salirse de la manada, hay que mirar para otro lado. Desafortunadamente, las radios tienen un ritmo agobiante para los reporteros. Los reporteros tienen que ir, cubrir sus eventos, sus acontecimientos, tienen que hacer informe para la mañana, para el mediodía, para la tarde, tienen que salir en el avance de cada hora, tienen que estar pendientes de todo lo que ocurre y obviamente dentro de ese lenguaje de la inmediatez, de la exigencia del instante y del momento, a veces el tema de la investigación no ocupa un lugar importante. Tal vez en sus mejores momentos las unidades investigativas del Tiempo, incluso del Espectador, fueron lo más relevante en materia de investigación periodística en Colombia, y la radio no ocupa un lugar preponderante. Solo ahora se están creando departamentos especializados. Liberar a quienes pueden hacer ese tipo de investigaciones para de no cubrir fuentes todos los días para poder hacer investigación, es la única manera. Bueno, para hacer un buen trabajo de campo, Juan Carlos, indiscutiblemente hay que hacer un buen trabajo también de preproducción. Es decir, antes de ir al terreno, ustedes no pueden aterrizar a un lugar sin haber investigado el hecho, sin haberse documentado, porque lo ideal es que ustedes ya lleven una idea de qué historia quieren contar. Puede ser que en el camino, cuando estén en el lugar, les cambie por completo, pero deben tener una idea de qué quieren contar, de cuál es la historia, y eso les va a ayudar a identificar cuáles son los personajes con los que ustedes quieren hablar.
Yo les recomiendo siempre cuando vayan a zonas, sobre todo de conflicto y que son difíciles, a veces creo que es un error que cometemos los periodistas. Por ejemplo, en Tumaco yo fui alguna vez y a Tumaco, que es muy peligroso, llegaba todo el mundo a los barrios peligrosos acompañado de la policía y del ejército. De plano, eso corta cualquier posibilidad de establecer una relación de confianza con la población, que es con la que queremos conversar nosotros. Entonces, lo que hay que hacer primero es identificar quiénes son esas personas que se hablan con el bueno, con el malo, con el guerrillero, con el paramilitar, con la persona de la tienda, y generalmente son líderes comunitarios, a veces hay sacerdotes. A ellos les pueden ustedes contar de manera muy transparente cuál es el objetivo de su historia, vía telefónica, y les aseguro que esas personas les van a ayudar a identificar quiénes son los que tienen los testimonios que se acomodan a la historia. Cuando ustedes lleguen ya a terreno, seguramente todo les va a cambiar y van a empezar a conocer un montón de personas que no estaban en su libreto, y ahí la sugerencia es que pregunten como si fueran niños, no den nunca nada por hecho. Si ustedes pueden saberse ya la historia completa de la violencia en Mapiripán, pero la gente no lo sabe. Y de pronto preguntando el por qué y cómo le fue y qué pasó en ese momento, pero qué pasó después, con toda la calma del mundo, con mucho tiempo disponible, les va a ir muy bien. Indalecio decía algo muy importante, y es que ustedes no pueden aterrizar a hacer las preguntas y sacar la grabadora. En un trabajo de campo como estos, un maestro me decía a mí que uno debe pasar mínimo 2 noches en el lugar donde aterrice, sobre todo en estos lugares. No pueden hacer un trabajo profundo, no se puede hacer llegando el mismo día y saliendo en la noche. Hay que pasar la noche con ellos. En los momentos de la comida, ellos se sueltan, le cuentan a uno anécdotas. Al principio van a estar desconfiados, pero cuando vean sus intenciones, ustedes deben ser muy transparentes, ellos los van a entender. Hay gente que la gente es maravillosa, en mi caso fue maravillosa, te ofrecían, no se quede en un hotel, quédese en mi casa, no tengo mucha comida, pero mire, le doy esta comidita muy humildemente, y esas cosas establecen un grado de confianza. Coman con las personas, hay que comer con ellas, escúchenlos, y después ahí sí saquen las grabadoras. Yo quiero unas precisiones finales antes de las preguntas, antes de dar paso a las preguntas, relacionadas con 2 temas que creo que son clave cuando vamos a contar una historia. Uno es, ¿cómo hacemos para que ese relato fluya natural? ¿Cierto? Que el oyente perciba que realmente que el oyente se mete en la historia, que se mete en la historia, y además, ¿cómo hacer Indalecio, cómo hacer Lorenza, para que cuando nosotros estamos interviniendo allí como periodistas, haya una excelente interpretación? Bueno, una de las características del ejercicio de la radio es la naturalidad. Cuando uno empieza a hablar en la radio, el micrófono muerde. Esto es un arma letal para muchos. Y una recomendación elemental que le hacen a alguien que se sienta por primera vez a un micrófono es que piense en alguien que conoce o que quiere, alguien que aprecie, que piense en esa persona y que mentalmente sienta que está hablando con él, que le está contando a él esa historia. Y obviamente que esa historia sea contada lo más natural posible, como le contarías a esa persona que conoces. De esa manera tiene que contarse una historia en la radio. Sí, y a la hora de escribir sus textos es muy importante para mí, yo trato de aplicarlo, que ustedes escriban como hablan normalmente. A veces cuando hacemos crónicas, y pasa mucho con los muchachos que salen de las universidades, tienden a creer que la crónica es llenar sus textos de un montón de adjetivos. Exacto, entonces, sin demeritar a quienes lo hacen, pero todavía no estamos listos para ser poetas. Y a veces nos creemos poetas y dejamos de contar, de narrar, de describir, y a veces abusamos de eso en las crónicas, sobre todo, es que los llenamos de muchos adjetivos. Yo tengo un problema con los adjetivos, siento que no sirven de mucho, que pocas veces son atinados, a veces funcionan, pero, por ejemplo, cuando uno tiene tanto que contar, como nos pasaba a nosotros,
16 minutos puede parecer mucho, pero la verdad, todos decían, necesito más tiempo, no podíamos abusar, hay que ir al grano y hay que escoger las cosas más pertinentes y sí, escriban como hablan, eso es lo bonito de la radio, porque a veces tendemos también a hacer prensa en radio. Bueno, yo pienso que uno de los temas más importantes es contar el conflicto y lo que va a ser, digamos, la sanación desde un punto de vista espiritual primero y después desde la reconstrucción de su entorno y de su vida de las víctimas. Desafortunadamente, los victimarios nos han contado la historia. Hemos estado siempre desde la perspectiva de los victimarios. Y lo siguen contando, por ejemplo, en series de televisión. Siguen siendo los victimarios los que nos han contado su historia. Y las víctimas casi que han sido testigos de excepción del drama del que ellos mismos son los protagonistas. Yo pienso que lo más importante, desde la perspectiva del trabajo de todos, si queremos que haya reconciliación, si queremos que haya perdón de verdad, si queremos empezar a construir para que estos hechos no se vuelvan a repetir, la única manera, evidentemente, es que las víctimas tengan un espacio de verdad. Ha sido doloroso, por ejemplo, pero no ha sido, digamos, no ha sido suficiente lo que pasó en las negociaciones. Al final, por ejemplo, en la negociación con la guerrilla de las FARC, algunas víctimas señalaban que no fueron tenidas en cuenta, que al final se metió en la misma cesta víctimas de la guerrilla de las FARC, de víctimas de paramilitares y de grupos y de víctimas del Estado. Obvio que ellos también requieren saber qué pasó con los suyos, en la dirección de reconstruir sus vidas de una manera sencilla, y es saber qué pasó. ¿Qué pasó? Y a mí me parece que hay una gran tarea de los medios. Me parece muy importante, además, visto desde una perspectiva que puede ser muy curiosa para muchos, y es que sea la Radio Nacional, la radio del Estado, la que cuente esas historias, porque algunos dirían que no les interesaría, ¿cierto? Y me parece muy interesante. Es que hay que hacer la diferencia y es una cosa la radio del gobierno y otra cosa la del Estado. Que siempre le reclaman a la radio que no sea la radio del gobierno, que sea la del Estado, es decir, nuestra radio. Y me parece que es muy interesante, visto desde esa perspectiva, que se atrevan también a contar esas historias. Y me parece que ahí hay un gesto de generosidad. Y obviamente, en esa misma dirección, todos tenemos que construir. Que hay en el tejido social de todas las regiones del país un abandono ancestral, un olvido total, pero sobre todo un desprecio por la condición de esos seres que han sufrido en carne propia el dolor y la tragedia de lo que ha sido la violencia. Yo siento que como periodistas, ustedes también van a tener esa misión importante, hay que empezar a contar el país sin hablar de víctimas y de victimarios. Estamos en un momento donde necesitamos reconciliarnos como país y yo creo firmemente en esto y es algo que estamos haciendo como Radio Nacional de Colombia. Hay que tener en cuenta que no todos, ni los que desean ser buenos son los buenos, ni los que desean ser malos son los malos. La guerra saca lo peor de los seres humanos y muchas de esas personas que entraron a grupos armados en su momento también fueron víctimas. Y fueron personas que estaban en unas condiciones de vida muy difíciles, donde, por ejemplo, yo he escuchado historias de personas que entraron a la guerrilla porque estaban cultivando coca, porque no tenían nada más que cultivar, ese día pasa la avioneta con glifosato, les sacaban todo, y ese día 80 personas se unen a las FARC. Hay que empezar a pensar que esas personas también ingresaron siendo niños, que también han sufrido, y que no podemos seguir pensando que somos ustedes acá, nosotros aquí, y contribuir a este clima de polarización que tanto nos está afectando. Si no nos reconciliamos como país y si no contamos historias que ayuden a reconciliar,
yo siento que este acuerdo no va a terminar bien. Es lo más importante, que dejemos de verlos a ellos, a los que pertenecen a la guerrilla, como enemigos. Y ellos también tienen historias para contar y hay que verlos como seres humanos, como lo que son.